Dios les bendiga, bienvenidos a su sección Pastor Tips en su programa juvenil Vida Extrema. A través de esta sección contestamos algunas de las preguntas que nos hacen llegar los jóvenes a través de los medios electrónicos, por el Face o por el correo electrónico que aparecen en pantallas. Si tú tienes alguna pregunta que hacer de cualquier índole, de cualquier duda o cualquier inquietud juvenil que tú tengas, haznosla llegar a través de estos medios y nosotros le damos respuesta bíblica en esta sección de tu programa juvenil Vida Extrema. Esto se llama Pastor Tips. Muy bien, y ahí nos llegó una pregunta. Uno de los jóvenes de nuestra iglesia que está leyendo la Biblia nos hace esta pregunta. Dice: ¿por qué nos reunimos el domingo y no el sábado, que es el séptimo día? ¿Por qué nos reunimos nosotros en el templo los domingos a adorar el domingo? Bueno, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que apoyan la idea de congregarnos, adorar el domingo, que es el primer día de la semana. Hay muchos versículos, principalmente en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es que, una razón principal por la cual nosotros nos reunimos el domingo es porque Jesús resucitó un domingo. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7, así nos lo enseña. Otra de las razones es que Jesús apareció a los discípulos después de resucitado un domingo. Entonces creemos que Jesús sigue manifestándose de manera especial ese día. Juan capítulo 20, versículo 19 dice que el primer día de la semana Jesús se aparece a sus discípulos cuando ellos estaban congregados. El libro de los Hechos capítulo 2, versículo 1 nos enseña que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia que estaba congregada el domingo. El sermón que cita Pedro, el sermón más famoso que hay en el Nuevo Testamento, que es de Pedro, que es de la enseñanza apostólica, que es Pedro, fue predicado el domingo y hubo 3,000 convertidos. Hechos capítulo 2, versículo 41, se reunían el domingo la iglesia. Los cristianos se reunían el primer día de la semana después de la resurrección, según el libro de los Hechos. Y Pablo, en las cartas que él escribe, instruye a las iglesias a ofrendar el primer día de la semana, que aparte cada quien, conforme a lo que Dios puso en su corazón, el primer día de la semana, es decir, el domingo, que era cuando se reunían las iglesias neotestamentarias. Y Jesús le da la visión a Juan del Apocalipsis para que Juan escriba el libro de Apocalipsis un día domingo, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Quiero decirte que el domingo es un día muy especial para Dios, porque es el primer día de la semana. Y lo primero es lo que tenemos que dedicarle al Señor. Algunos teólogos dicen que el día domingo se ha convertido en el día de descanso, en el día Sabbat, por así decirlo, el día de descanso que le dedicamos al Señor. No está mal, lo importante es que tú le dediques a Dios un día. Y si lo haces el domingo, si lo haces el viernes, si lo haces el sábado, dedícaselo por completo. Nosotros lo hacemos el domingo, no faltamos a la ley de Dios, ni tampoco lo ofendemos, al contrario, lo obedecemos. Hay otra pregunta que nos hace llegar: ¿cómo podemos saber si Dios está usando una persona? Es una pregunta interesante, también un poco difícil, pero mira, son algunas cosas, tres cosas rápidas. ¿Cómo sabemos si Dios está usando una persona? Bueno, primero, el mensajero se debe medir por sus frutos. Si Dios está usando una persona, tú debes de ver los frutos que tiene esa persona. Puede decir que te habla de parte de Dios, pero su vida es un desastre. Tienes que tener cuidado. Mateo capítulo 7, versículo 16 dice que no se pueden recoger uvas de los espinos, y por el fruto vamos a conocer a una persona. Una persona va a ser usada por Dios si tiene un fruto de vida cristiana que lo respalda. Debemos tener cuidado. Dice, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. El mensaje que da a esta persona viene de Dios, no de él. Quiere decir que es una persona que ora, una persona que tiene vida espiritual activa, una persona que se congrega, una persona que es fiel, una persona que tú puedes ver testimonio espiritual en su vida. El mensaje que da, si está siendo usado por Dios, viene de parte de Dios y nunca de él. Y la otra cosa, otro punto, si es de bendición a tu vida, entonces Dios está utilizando a esa persona. Si te pide que robes, por ejemplo, si te pide que hables falso testimonio, si no trae paz a tu corazón lo que Él te está diciendo, entonces no es de Dios. Ahora, por último, quiero decirte que Dios puede usar personas aun cuando éstas no sean cristianas. En la Biblia hay algunos ejemplos, por ejemplo Balaam, por ejemplo Caifás, por ejemplo Ciro. Son personajes bíblicos que fueron usados por Dios y que no eran creyentes. Dios puede usar muchas cosas para hablarte. ¿Cómo podemos saber si Dios está usando a una persona? Primero, esa persona debe de ver sus frutos. Segundo, ese mensaje debe de identificar que venga de Dios. Y tercero, debe de ser de bendición esa persona para tu vida, si es algo que viene de Dios. Dios les bendiga. Esto es Pastor Tips. Si tú tienes alguna pregunta que hacernos,
hazla llegar a nuestra redacción y con todo gusto le daremos una respuesta con la Biblia. Bendiciones.